atenderla, sancionarla, repararla y erradicarla. Por ello, desde el observatorio hemos preparado el evento ¿Cómo puedo denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género? Para profundizar más sobre este tema, le cedo el uso de la voz a la doctora Dorismilda Flores Márquez, quien también nos presentará la semblanza de la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León, nuestra ponente del día de hoy. Muchas gracias. Adelante, doctora. Muchas gracias, Anabel. Y bueno, daré lectura a una síntesis curricular de la licenciada Sandra Liliana Prieto de León, quien es consejera electoral y presidenta de la Comisión contra la Violencia Política Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Durante el periodo del 18 de octubre de 2019 al 21 de febrero de 2020, fungió como presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con estudios concluidos en la especialidad en Notaría Pública y la maestría en Justicia Constitucional por la misma universidad. En la especialidad en Justicia Electoral en el otrora Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la maestría en Derecho Procesal Judicial de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Obtuvo la categoría de secretaria de Tribunal de Circuito y de Juzgado de Distrito a través del curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal. Fue oficial judicial y actuaria en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, secretaria particular de la Presidencia del Consejo General, secretaria asistente de la Secretaría de Consejo General y posteriormente secretaria asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, todos en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Cuenta con la certificación del curso Desarrollo de Capacidades para una Participación Política Efectiva de las Mujeres en América Latina, impartido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con el apoyo de ONU Mujeres. Fue abogada postulante en litigios electorales, civiles, familiares, mercantiles, penales, administrativos, migratorios, así como en amparo. Es integrante y tesorera del Colegio de Abogados de Guanajuato, integrante de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, socia fundadora de la Asociación Mexicana de Justicia Constitucional y socia de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales. Ha sido ponente y moderadora en diferentes cursos y conferencias sobre el régimen sancionador electoral, la equidad en la contienda electoral, la participación política de las mujeres, entre otros. Y bueno, tiene ahora el uso de la voz para compartirlos la charla de esta tarde, que es muy, muy interesante y de mucha utilidad para las candidatas y demás gente que esté involucrada en las campañas. Adelante, por favor, consejera Sandra. Muchas gracias, doctora Dorismilda, y pues muy buenas tardes. Me es grato saludar, en principio, pues a mis compañeras representantes de las instituciones y organizaciones que integran el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado, Anabel, Yari, Dorismilda y Aranzazú. Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes y con el público que nos acompaña para hacer comentarios sobre los distintos aspectos que desde mi punto de vista son necesarios conozcan las mujeres víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género en nuestro Estado, para defender sus derechos político-electorales, especialmente durante el proceso electoral local 2020-2021. En esta ocasión, la intención es tratar los diversos aspectos a que deben atender para denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género cometida en tu perjuicio y conocer cuáles son las distintas fases del procedimiento especial sancionador que se inicia con la presentación de tu escrito de queja o denuncia, para que sepas lo que deben hacer las autoridades que tramitan y resuelven tu asunto y exigir en consecuencia su cumplimiento. Ello en aras de maximizar tu derecho humano de acceso a la justicia. También resulta necesario precisar que en esta reunión solo abordaremos las denuncias o quejas por violencia política electoral contra las mujeres en razón de género como infracción electoral y no como delito electoral, lo cual seguramente estaremos abordando en otra sesión en una nueva ocasión. Ahora bien, respecto de la materia que nos ocupa, algunos de los temas que trataremos el día de hoy serán los siguientes.
Voy a anunciarlos porque son 15 tópicos que quiero o intentaré abordar en este tiempo que nos resta el día de hoy, a efecto de que tú conozcas pues estas generalidades que debes de atender. La primera de ellas es, ¿en qué consiste la infracción electoral de violencia política contra las mujeres en razón de género y cuáles son las conductas que la actualizan? Como número 2, ¿cuál es la vía procesal adecuada para tramitar estos asuntos? Como número 3, ¿cuáles son las autoridades competentes para el trámite y la resolución de estos asuntos? 4, ¿cuáles son las obligaciones de las autoridades electorales al conocer de estos asuntos? 5, ¿cuáles son los principios procesales aplicables en el procedimiento especial sancionador? 6, ¿cuáles son los derechos que tienes como presunta víctima? 7, ¿cuáles son los derechos de la parte denunciada o presunta responsable? 8, ¿cuál es el contenido de los escritos de queja o denuncia? 9, ¿qué pruebas puedes ofrecer? 10, ¿qué son las diligencias preliminares? 11, ¿en qué consiste el emplazamiento a las partes? 12, ¿cómo se desahoga la audiencia de pruebas y alegatos? 13, ¿qué ocurre con el expediente una vez que se remite al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato? 14, ¿en qué consiste una sentencia firme? Y finalmente abordaremos el tema sobre el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Lo abordaremos de manera muy general, pero contundente en cuanto a lo que ello implica. Así, a efecto de entrar en materia, es necesario precisar que el pasado 29 de mayo de 2020 se reformó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, les pido por favor que me apoyen con la colocación de las diapositivas a efecto de poder estar haciendo algunos comentarios al respecto. No sé si la tengan disponible. ¿Será que sí se pueda conectar? Si no, para avanzar con base en lo que, digamos, ya sin diapositivas y sin material de apoyo, ¿eh? No hay problema, también si es de esta manera. Bueno, continúo. Así, a efecto de entrar, les decía en materia, pues es necesario precisar que durante el mes de abril hubo una reforma a distintas leyes en materia electoral a nivel federal. Estas reformas se impactaron en distintos ordenamientos de orden general que, por supuesto, tienen su aplicación en los 3 órdenes de gobierno. Bueno, en ese sentido, también hubo necesidad por parte de las y los legisladores guanajuatenses de impactar todos estos cambios en la ley electoral local. Así fue el pasado 29 de marzo, que se publicó en el periódico oficial del Estado de Guanajuato distintas reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Particularmente lo que se adicionó y que es lo que interesa en esta ocasión poner a consideración en la charla es la reforma en relación con el tema de la atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, en relación con este tema específicamente se incorporó el concepto de infracción electoral de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como las distintas conductas que la actualizan. Estas conductas, es importante que sepas que se pueden llevar a cabo tanto por acciones como por omisiones. Es decir, una acción de forma concreta significa realizar algo a efecto de poder actualizar este tipo de infracción electoral. Y por omisión debemos entender también que el no actuar por parte de las personas obligadas, por ejemplo, a hacerlo, pues también acarrean consecuencias jurídicas y también puede actualizar la infracción electoral de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahora sí que el hacer y el no hacer actualizan este tipo de infracción electoral. También en esta reforma electoral se señaló cuáles son los sujetos de responsabilidad de este tipo de infracciones y van desde partidos políticos, aspirantes
y candidatas y candidatos postulados por partidos políticos o bien por candidaturas independientes, ciudadanas y ciudadanos, o cualquier persona física o moral, servidoras y servidores públicos. También cualquiera de los poderes del Estado, así como de los municipios, órganos autónomos locales y cualquier otro ente público, así como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local. Eso es muy importante porque a partir de ello sabemos no solamente que existe esta infracción y ciertas conductas que la actualizan, también sabemos que existen personas o sujetos que pueden cometerlas. Bueno, en esta reforma electoral a la que estoy haciendo referencia, también se incorporaron las sanciones que se pueden imponer a estos sujetos de responsabilidad, tales como la imposición, por ejemplo, de una amonestación pública. También pueden imponerse algún pago económico, lo que conocemos como una multa, y puede también imponerse sanciones tan graves como puede ser que a candidatas y candidatos que se demuestre después de un procedimiento y que esta sentencia haya quedado firme, se les pueden ya imponer como tal la negación del registro. Si hubiéramos estado, por ejemplo, en una fase previa, que es a la del registro de candidaturas, en el momento en que ellos o ellas hubieran presentado estas solicitudes y hubiera una sentencia firme en ese sentido, donde se declarara que son personas que cometen violencia política contra las mujeres en razón de género, se les hubiera negado el registro. Pero en este momento ya nos encontramos en otra fase del procedimiento o del proceso electoral. En este caso, ¿en qué fase nos encontramos? Bueno, en la de campañas electorales. Si actualmente alguna de las personas denunciadas es sancionada, es declarada responsable por la comisión de este tipo de conductas, bueno, pues la consecuencia jurídica puede ser, si así lo determina el Tribunal Estatal Electoral, que en todo caso se cancele su registro como candidato o candidato en el proceso electoral de que se trata. Entonces, es muy relevante porque existe ya esa posibilidad. Sin embargo, hago la precisión que en todos y cada uno de los casos será el Tribunal Estatal Electoral quien, con base en el análisis que haga tanto de las pruebas que estén aportadas en el procedimiento como de la gravedad de la conducta, podrá determinar en todo caso pues la cancelación de la candidatura de las personas que hasta este momento tengan el carácter de candidatas o candidatos postulados a un cargo de elección popular en el estado de Guanajuato para el proceso electoral local. Otra de las disposiciones que de forma novedosa se incorporaron a la ley electoral local fue también la definición del procedimiento especial sancionador como la vía procesal a través de la cual se conoce, sustancia y resuelve este tipo de conductas. Ello es muy relevante. ¿Por qué? Bueno, pues porque anteriormente, si bien es cierto que existían este tipo de conductas infractoras de la norma, lo cierto es, y sobre todo que violan derechos político-electorales de las mujeres. ¿Por qué? Porque les impiden de manera libre acceder o postularse incluso a todos estos cargos de elección popular. Por eso era necesario en aquel momento que las autoridades electorales administrativas optáramos por iniciar estos procedimientos o dar entrada a estas quejas y denuncias a través de estos procedimientos. ¿Por qué a través del procedimiento especial sancionador? Porque los plazos que establece este procedimiento, de acuerdo a su naturaleza jurídica, pues a lo que dispone la ley, son muy breves. Y eso que nos permite, pues, conocer de forma pues rápida, expedita, la investigación, pero también vincula, pues, a la autoridad jurisdiccional a emitir de forma pronta una resolución a efecto de poder o no determinar, pues, la cancelación o la negación del registro de la candidatura de que se trata, ¿no? Únicamente a efecto de que, insisto, las mujeres puedan llevar a cabo sus campañas electorales y puedan acceder a todos estos cargos de elección popular de manera libre. Otro de los aspectos relevantes que están vinculados, por supuesto, a la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres a través de este procedimiento es que se define también en la propia ley cuáles serán las autoridades competentes para tramitar todos estos asuntos. Este procedimiento que les comento tiene dos grandes fases.
La primera de las fases se refiere a la fase de investigación, a través de la cual la autoridad sustanciadora se encarga de recibir estos escritos de queja o denuncia, revisar cuáles son aquellos pues pruebas o elementos de prueba que acompaña la parte denunciante y de forma posterior también permite incluso analizar por parte de la autoridad sustanciadora la pertinencia o no de dictar algunas medidas cautelares, algunas medidas de protección a efecto de resguardar en todo momento a la víctima ante este tipo de situaciones que se pudieran presentar. Bueno, en ese sentido, ya quedó delimitada esta fase de investigación. Sin embargo, una vez que concluye la investigación del asunto, es muy importante que sepas también que habrá una audiencia. En esa audiencia, de la cual estaré platicando en un rato más, pues hay oportunidad para que las partes se defiendan, para que las partes aleguen lo que estimen correspondiente a la defensa de sus derechos y posteriormente la autoridad sustanciadora en esta fase de investigación remite el expediente, así como un documento que se llama informe circunstanciado al Tribunal Estatal Electoral. El Tribunal Estatal Electoral atiende la segunda fase del procedimiento y esta fase consiste en el dictado de la resolución. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues aquí hay un análisis por parte de la autoridad resolutora respecto de todo lo que existe en el expediente a efecto de determinar si se acredita o no la existencia de la conducta en concreto. Luego, a efecto de determinar si la persona o las personas que resultaron denunciadas tienen responsabilidad en esta conducta. Y posteriormente, una vez que determina la existencia y también que determina la responsabilidad de estas personas, el Tribunal Estatal Electoral procede a individualizar la sanción que le corresponde a esta persona o personas infractoras de la norma. En consecuencia, a partir de ese momento, puede fijar si le corresponde una amonestación pública, le corresponde una multa y tratándose de candidatas y candidatos, procede o no la cancelación del registro de esta candidatura. En cada caso concreto, es muy importante que conozcas también que no hay generalidades en este tipo de materia. En cada uno de los casos es necesario revisar y analizar las situaciones concretas e incluso revisar lo que obra en el expediente. Por eso es muy importante de todo lo que vamos a hablar el día de hoy en un momento más. ¿A efecto de qué? Pues de que tú también puedas coadyuvar con la autoridad a efecto de integrar todas las pruebas que sean necesarias a efecto de acreditar aquellas conductas que se realizan en tu contra y de igual forma para que la autoridad conozca cuáles son aquellas personas que resultan responsables de la comisión de este tipo de conductas en tu contra. Bueno, en ese sentido ya he dejado claro, somos en términos generales dos autoridades las que conocemos y resolvemos sobre este tema en particular, ¿verdad? Por una parte, insisto, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que por conducto del órgano competente se encarga de investigar y dar trámite a estos asuntos. Y por otro lado, una vez concluida toda esta fase previa de investigación, así como de contención, que es a través de esta audiencia, pues se encarga la otra autoridad, que es el Tribunal Estatal Electoral, de resolver los asuntos que se ponen a su consideración. Ese, compañeras, es el diseño legislativo que las y los legisladores guanajuatenses dieron para el tratamiento de este tipo de conductas, para investigar este tipo de infracciones electorales. En términos generales, ese es el asidero jurídico que tenemos en la ley. Sin embargo, quiero precisar que dentro de las atribuciones que tiene el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es regular o reglamentar aquellas disposiciones que están contenidas en la norma, a efecto de darle contenido, a efecto de que se puedan llevar a cabo todos estos procedimientos en favor de las presuntas víctimas y, por supuesto, también para analizar los casos concretos y que en su momento puedan también las personas sujetas a este tipo de investigaciones hacer valer sus derechos, por supuesto, dentro de este esquema que tenemos proteccionista de los derechos humanos, pero además garantizando en todo momento tanto el debido proceso como el principio de presunción de inocencia, pero sobre todo atendiendo al primer artículo de la Constitución Federal, que contiene, por supuesto, el derecho a la dignidad humana que tenemos tanto personas presuntas víctimas
como personas presuntas responsables. Esta dignidad humana, pues, es inherente a la persona, la tenemos todas y todos por el solo hecho de ser persona. Y bueno, pues les decía que en aras de salvaguardar, pues, esta parte procesal, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió el Reglamento de Quejas y Denuncias. Este es un reglamento novedoso. ¿Por qué? Porque con la expedición de este reglamento el pasado 24 de diciembre, ya que se publica en el Periódico Oficial del Estado, resulta relevante señalar que a partir de ahí se contienen todas las disposiciones que se deben atender para una adecuada sustanciación del procedimiento especial sancionador. E insisto que es en cuanto a la sustanciación, porque son las reglas que el propio instituto se da para la sustanciación de los procedimientos especiales sancionadores, pero no solamente para la atención de la violencia político-electoral, sino en términos generales son todas aquellas reglas procesales, reglas procedimentales que el Instituto Electoral y el resto de órganos que sustancian los procedimientos deben atender a efecto de realizar, por ejemplo, investigaciones completas, exhaustivas, eficaces, pero sobre todo rápidas, que sean expeditas en ese sentido, a efecto de que las personas que están involucradas en todos estos procedimientos puedan acceder a la justicia. Y es en ese sentido que en este reglamento quedaron todas estas especificaciones que deben de considerar todas las personas que están involucradas en este tipo de asuntos a efecto de ponerlos a consideración. Y bueno, me gustaría, por favor, si me apoyan, pasando a la siguiente lámina. Bien, muchas gracias. Quiero ser enfática en las preguntas que hice en un principio a efecto de seguir, pues, la guía de la presentación. Y miren, en relación a cuáles son las autoridades competentes, ya precisamos que el Instituto Electoral es la autoridad competente para conocer de la presentación, de la investigación, del desarrollo de la audiencia correspondiente, pero en el caso de que se trata, no es el Instituto Electoral por conducto de cualquier órgano. A diferencia de los otros procedimientos especiales sancionadores en los que los distintos órganos del Instituto Electoral, particularmente los consejos electorales, tienen intervención, tratándose de aquellos asuntos en los que se denuncie violencia política contra las mujeres en razón de género, solo es competente para conocer de estos asuntos la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral. Insisto, la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral. Consejeras y consejeros electorales no conocemos, no investigamos y no participamos en el desahogo de las audiencias de pruebas y alegatos. Tampoco participan en este tipo de audiencias o de este tipo de asuntos quienes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias. Tampoco las y los consejeros de los distintos consejos electorales, ya se trate de los consejos municipales, ya se trate de los consejos distritales, ni cualquier otro órgano de este instituto. Solamente intervienen, insisto, el personal de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral. Concretamente, quien tiene la rectoría de este tipo de asuntos lo es el titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral. De acuerdo a lo que establece el propio reglamento, este titular puede habilitar a distintas personas que integran la unidad como secretarias y secretarios habilitados para la sustanciación de todos estos procedimientos. Estas personas, que les digo como secretarios habilitados, lo que hacen es dar impulso, sustanciar, investigar, pues requerir todas estas pruebas que son necesarias para que obren en el expediente. Bueno, en todos estos procedimientos es muy importante también comentarles que rige la secrecía en el procedimiento. Todas las constancias, todos los escritos que integran los expedientes están bajo el resguardo de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, a efecto de garantizar, por supuesto, los derechos tanto de las presuntas víctimas como de las personas presuntas responsables de todas estas conductas. Entonces, es muy importante que sepas también ello. Ahora bien, la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral se encuentra ubicada en el edificio central del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que está ubicado, pues, por supuesto, en la capital del estado, pero también está, digamos, ubicado en
el domicilio oficial del instituto, que es la carretera Guanajuato-Puentecillas. Ese es el sitio donde materialmente se encuentra la unidad técnica jurídica y de lo contencioso electoral. Pero eso no debe de inhibirte a la presentación de las quejas o denuncias, porque puedes vivir en algún lugar lejano a la capital del estado, ya se trate San Luis de la Paz, Acámbaro, Pénjamo o algún otro municipio de nuestro estado. En todos estos casos, el propio reglamento de quejas y denuncias dispone la posibilidad de que tú presentes directamente en los órganos del Instituto Electoral, ya se trate consejos electorales, ya se trate alguna otra oficina del Instituto Electoral, como las denominadas juntas ejecutivas regionales, todos estos escritos de queja y denuncia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que la presentación la puedes hacer en estos sitios. Las personas que ahí laboran están vinculadas por el reglamento de quejas y denuncias a remitir de forma inmediata todos estos escritos de queja o denuncia a efecto de que la autoridad sustanciadora, en este caso la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, pueda imponerse del conocimiento de estos asuntos. Ahora bien, es preciso también que conozcas algo. Todos estos órganos que están diseminados en el estado de Guanajuato, y me refiero tanto a los 46 consejos municipales, a los 22 consejos distritales, así como a las 15 juntas ejecutivas regionales, pues tienen la posibilidad también, cuando reciben estos escritos de queja o denuncia, si del propio contenido del escrito advierten la necesidad de llevar a cabo alguna diligencia a través de la función de oficialía electoral, podrán llevarlo a cabo. ¿A qué me refiero con la función de la oficialía electoral? Bueno, nuestra ley y el reglamento correspondiente también disponen que ciertas servidoras y servidores públicos del instituto pueden dar fe de ciertos hechos que tienen incidencia en materia electoral. En el caso de que se trata, si tú en tu escrito de queja o denuncia aportaste alguna foto, alguna liga electrónica, algún video o algún otro elemento de prueba, y la propia persona receptora de este escrito de queja o denuncia, el órgano de que se trata, de una vez de que da una rápida lectura al documento, estima que es necesario llevar a cabo esta oficialía electoral con la intención de que las pruebas no se pierdan, no se alteren, no se destruyan, despachará este servicio de oficialía electoral, aunque tú no lo hayas pedido, con la intención de recabar esas pruebas y una vez que haya llevado a cabo este acto de oficialía electoral, podrá remitir el escrito de denuncia con las pruebas que tú hayas aportado, pero además con esta oficialía electoral, esta acta de oficialía electoral, que estas personas en el ámbito de su competencia tuvieron a bien llevar a cabo con la única intención de poder obtener estas pruebas o obtener estos elementos para someterlos ahora sí a consideración de la autoridad competente, que en este caso es la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral. Bueno, una vez que esta parte se lleva a cabo, el escrito ahora sí se remite a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral. Es importante comentar que esta actuación que llevan a cabo los órganos que reciben estos escritos no significa que por sí mismo se constituya como un inicio del procedimiento. No. Es una posibilidad que existe en el reglamento de quejas y denuncias con la intención de que las autoridades electorales en términos generales, o sea, las autoridades administrativas electorales, actuemos atendiendo una metodología de actuación con perspectiva de género. Es decir, no esperar a que estas pruebas se pierdan, sino al contrario, poder preconstituirlas, poder aportarlas a efecto de poder conocer los hechos denunciados. Esa es la única intención. Ahora bien, en un momento más platicaremos acerca del contenido del escrito de queja o denuncia, pero antes de ello es importante que hagamos otras precisiones al respecto. Si me apoyan, por favor, con la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Y bueno, hace un momento les refería cuáles eran las obligaciones de las autoridades electorales al conocer de todos estos asuntos. Y bueno, en términos generales, como ya comenté, son estas acciones. La primera de ellas es apersonarse de manera inmediata en los lugares señalados por la parte denunciante a efecto de constatar los hechos denunciados. Como número 2, elaborar el acta circunstanciada en el lugar o lugares señalados por la parte denunciante
Y finalmente, estas autoridades deben registrar por medios mecánicos, digitales o electrónicos las imágenes de fotografía, audio, video que estén relacionadas con los hechos, lo que deberá detallarse sucintamente en el acta señalada en el párrafo anterior. Adelante, por favor. Muy bien, pues les comentaba que antes de entrar al estudio concreto del escrito de queja o denuncia, pues es muy importante también que conozcas de forma muy general, por supuesto, porque hay que tomar en consideración que no todas las personas que están atendiendo esta charla son abogadas y abogados. Más bien, yo lo diría al contrario, son personas que no están especializadas en la materia jurídica y que en muchas ocasiones son mujeres que seguramente será la primera ocasión en la que estén participando en este proceso electoral. Sin embargo, también es imprescindible que conozcan cuáles son estas reglas generales que rigen este tipo de procedimientos a efecto de que también sepamos qué esperar del procedimiento y, por supuesto, qué esperar también del escrito de queja o denuncia que yo presente. Adelante, por favor. Bueno, el primero de los derechos a los que hago mención, seguramente la diapositiva está un poco más adelante, pero pues es importante que se los comente. El primero de estos principios a los que hago mención está el principio de legalidad, es decir, que todos los actos, compañeras, que se despachen por parte de las autoridades electorales al momento en que se tramitan todos estos procedimientos, deben estar apegados a las leyes, por supuesto, pero principalmente a la Constitución Federal. Es decir, en todos estos actos que haga la autoridad, deben privilegiarse los derechos humanos de las personas que están involucradas. De forma muy general es la explicación de este principio. También está el principio del debido proceso. El principio del debido proceso significa que todos los procedimientos deben tener al menos un mínimo o un componente mínimo. En principio, pues la posibilidad de que yo pueda presentar mis escritos de queja o denuncia, que yo pueda probar, que se me notifiquen todas las actuaciones o las distintas órdenes que se dicten en el expediente. Y de igual forma, que estos asuntos sean resueltos por las autoridades competentes. De forma general, a esto se refiere el principio del debido proceso. Otro principio aplicable es el principio de tipicidad. ¿A qué me refiero con el principio de tipicidad? Bueno, pues que todas las conductas que se consideren infractoras de la norma deben de estar establecidas como tales en las normas electorales. Es decir, ninguna persona puede ser sancionada, voy a decir un absurdo, por, no sé, pintar, que esté sancionada, pues, o esté descrita como una conducta, pintar la puerta de color gris. Por ejemplo, esa no sería una conducta como tal descrita como infractora de la norma. En todo caso, este tipo de conductas, pues quizás pudiera configurar otro tipo de infracción, pero no necesariamente esa conducta de pintar la puerta del color gris es la la que genera pues la infracción a una norma. Otro principio significa que si no, este principio nula buena sine lege. ¿A qué? Esto es un término pues que entre abogadas y abogados quizás es muy común, pero ¿a qué me refiero de forma muy, muy sencilla en relación con ello? Bueno, que no se puede aplicar una sanción si no existe una ley existente de forma previa a los hechos denunciados. Es decir, no puedo aplicar, por ejemplo, una sanción a una persona cuando la ley entró en vigor de forma posterior a que esa conducta se cometió. Si la conducta la cometió alguien en marzo, por ejemplo, ¿no? Y quedó tipificada o quedó postulada como una infracción electoral hasta el mes de mayo en el estado de Guanajuato, pues no podrán sancionarse aquellas conductas en ese sentido que fueron postuladas o que fueron llevadas a cabo durante el mes de marzo del año 2020, por señalar un ejemplo. Y bueno, es importante también comentar que otro principio aplicable es el principio dispositivo. ¿Qué significa el principio dispositivo? Significa que las autoridades, en principio, la obligación de poder acreditar estas conductas infractoras de la norma electoral por violencia política contra las mujeres en razón de género corresponde a las partes.
corresponde principalmente a la parte denunciante. Sin embargo, es importante también que conozcan que la autoridad electoral también tiene obligaciones y esas obligaciones significan o corresponden a que una vez que tienes conocimiento de esos hechos y se te aporta un mínimo de prueba, corresponde a la autoridad electoral la investigación de todas estas conductas a efecto de esclarecer los hechos denunciados. Me refiero de manera muy general a todos estos procedimientos. A mi modo de ver, son los pues que resultan más relevantes que tú conozcas para que sepas cómo se tiene que llevar a cabo la tramitación por parte de las autoridades, porque en muchas ocasiones pues esperamos ciertas conductas o a veces no sabemos por qué la autoridad actúa de determinada manera, pero es porque existe un asidero jurídico, es porque existen todos estos principios que regulan el procedimiento y que nosotras tenemos que conocer para saber cuáles serán los alcances de la actuación de las autoridades. Bueno, vamos a pasar ahora a platicar acerca de cuáles son los derechos que tienen las presuntas víctimas. Y mira, yo me permití de manera personal generar este listado de derechos. Por supuesto, no son los únicos, pero a mi modo de ver, tratándose de la sustanciación del procedimiento especial sancionador, resultan muy relevantes que tú conozcas a efecto de que cuentes con mayores elementos, ¿no? Y sepas cuáles son aquellos derechos que te asisten y que las autoridades electorales en principio tienen la obligación de respetar. El primero de ellos es el derecho a recibir orientación y asesoría jurídica para conocer sus derechos. Quiero comentarles que el Instituto Electoral, por conducto, por supuesto, de los órganos de este instituto, puso a consideración, y es un teléfono público, un número telefónico a disposición de todas las mujeres. ¿Con qué intención? De que si existe alguna inquietud, no sé identificar si este tipo de conductas que se me están presentando en mi contra son o no constitutivas de violencia política, puedo consultar con especialistas de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral si es este tipo de violencia como tal, lo es. Y luego también está la posibilidad de que me den acompañamiento en el sentido de poder aportar la guía contra la violencia política a las mujeres que emitió el Observatorio de Participación Política, a efecto de que, yo conozca, incluso pueda aplicar un test que está ahí contenido para que yo también conozca cuál es el formato de escrito de queja o denuncia que está contenido en esta guía que les comento, y de igual forma, para que también yo como candidata conozca cuál es el formato de solicitud de servicios de la oficial electoral a efecto de poder preconstituir una prueba, ¿sí? Entonces, en términos generales, el Instituto Electoral está vinculado, está obligado a dar esta asesoría por conducto, en este caso, por los distintos servicios que se han puesto a consideración, ya se trate de la línea telefónica o bien asistiendo directamente al Instituto Electoral a requerir este tipo de asesoría a efecto de poder denunciar por escrito todas estas conductas que se estén llevando a cabo en contra de alguna presunta víctima. Como segundo derecho es aportar pruebas o solicitar a la autoridad sustanciadora que las recabe. En este caso es muy relevante que sepan, insisto, que pueden solicitar los servicios de la oficial electoral a efecto de preconstituir pruebas. ¿A qué denominamos la preconstitución de una prueba? Bueno, a que antes de presentar mi escrito de queja o denuncia, yo pueda solicitar el servicio de la oficial electoral que dé fe de ciertos hechos que tienen impacto en la materia electoral, pero que también están perjudicándome en lo personal, ¿sí? Perjudicando mi participación política dentro del proceso electoral de que se trata, ¿sí? Bueno, una vez que obtengo esta acta como tal, yo la puedo adjuntar a mi escrito y estos dos documentos los puedo presentar para que sean como tal mi escrito de queja o denuncia con el anexo correspondiente. En algunos otros casos, les decía, bastará con que hagan esa mención en el escrito para que las autoridades podamos solicitar esos servicios de oficial electoral y se dé fe de esos hechos y se incorpore el expediente respectivo a este tipo de pruebas. Como tercer derecho que identifico es solicitar y en su caso que se despachen las medidas cautelares y de protección necesarias. ¿A qué me refiero como medidas cautelares y de protección? Bueno, este tipo de medidas, este tipo de instrumentos tienen por finalidad que aquellos actos o aquellas conductas que se llevan a cabo en contra de alguna presunta víctima
cesen. Por ejemplo, ¿qué puede cesar? Se puede ordenar retirar, por ejemplo, publicaciones que denostan a las mujeres en redes sociales. En cuanto a medidas de protección, ¿qué se puede solicitar una vez que se acredite que efectivamente existen ciertas conductas que pudieran incluso poner en riesgo la vida de las mujeres? Bueno, podremos estar también las autoridades electorales justificando la solicitud de protección concreta a ciertas mujeres que se encuentren, incluso, insisto, en riesgo de perder su vida, de sufrir lesiones, y no solamente ellas, sino incluso sus equipos de campaña y sus propios familiares, que en este caso también pudieran verse atacados con la intención de ¿qué? De inhibir la participación política de las mujeres en los procesos electorales. Como cuarto derecho que puedo ubicar es que en todo momento, a partir de que presenten la queja o denuncia, las presuntas víctimas tienen derecho a conocer el estado procesal del procedimiento en cualquiera de las fases. Es decir, pueden acudir a consultar el expediente para saber en qué va su trámite, para saber qué está haciendo la autoridad, qué pruebas están recabando, a quién están requiriendo información, en qué momento me van a emplazar, y van a emplazar a la parte denunciada a efecto de que remita el Instituto Electoral el expediente al Tribunal Estatal Electoral para la correspondiente resolución. El derecho número 5 que identifico es a participar en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. En esta audiencia, que platicaremos de forma general un poco más adelante, estas presuntas víctimas pueden acudir por sí mismas o a través de sus representantes. El sexto derecho es a recibir la reparación integral del daño. No sirve de nada a las presuntas víctimas que haya una declaración de que esa conducta se llevó a cabo en su contra o que determinada persona resulta responsable, sino que es necesario también que se les revista o que se dote, pues, de ciertas conductas o actos concretos que son imprescindibles para que se pueda llevar a cabo una reparación integral. ¿Y a qué nos referimos o a qué establece la ley? Pues a una indemnización a la víctima, a la restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia. También las víctimas tienen derecho a recibir disculpas públicas por aquellas personas infractoras de la norma, que así ya lo declararon los órganos jurisdiccionales. Y por supuesto también tienen derecho a recibir medidas de no repetición. ¿A qué me refiero con medidas de no repetición? Bueno, pues a que estas conductas no se vuelvan a hacer o no se vuelvan a cometer en su contra, ¿no? Por las personas o por las propias autoridades que lo hayan cometido. Ahora bien, vamos a hablar del último derecho que tengo identificado. Insisto, no son todos los derechos, compañeras, pero son los que identifiqué a efecto de poderle dar un poco de celeridad a esta plática. Tenemos derecho, todas las personas, a impugnar la sentencia ante los órganos jurisdiccionales electorales, interponiendo, por supuesto, el recurso de revisión en contra de esa resolución. Siguiente, por favor. Los derechos, por ejemplo, ahora de la parte denunciada o presunta responsable, también es muy importante que los conozcas. ¿Por qué? Porque a partir de eso, pues también sabemos que las demás personas, al igual que nosotras, tienen derechos. Y en ese sentido, en todo Estado democrático, todas las personas que son denunciadas también tienen derechos. Y miren, esto tiene una explicación muy sencilla. Cualquier persona puede ser denunciada, y no solamente por violencia política contra las mujeres en razón de género. Cualquier persona puede ser denunciada por homicidio, por robo, por daños, por la conducta irregular que a ustedes se les pueda venir a la mente. Pero también, ante cualquier imputación que se haga en contra de cualquiera de las personas, tenemos derecho, en términos generales, a defendernos. Y, por supuesto, ¿a qué se refiere el principal derecho que tienen las personas denunciadas? A que se respete la presunción de inocencia. Esto significa que todo el tiempo que dure la tramitación del procedimiento, estas personas denunciadas deben ser consideradas por las autoridades e incluso por las personas que integran medios de comunicación como inocentes, salvo que se demuestre su responsabilidad. ¿En qué momento procesal se podrá acreditar esa responsabilidad? Hasta que el órgano jurisdiccional electoral determine que esas personas son responsables. Hasta en tanto, no solamente basta lo que diga la víctima, lo que digan las autoridades, lo que digan los medios de comunicación o cualquier persona
que así lo considere, de señalar a estas personas denunciadas como responsables. No, no, no. Hay un principio de presunción de inocencia del que gozamos no solamente las presuntas personas responsables, sino también tú y yo. Cualquier persona tiene derecho a que se le presuma inocente hasta que se le demuestre lo contrario, y será hasta que se dicte esta sentencia, pero no solamente por el órgano electoral local, jurisdiccional local, sino incluso una vez que se agote la cadena impugnativa, es decir, que estos asuntos hayan sido revisados por las autoridades de otra, pues de otro orden jerárquico en la revisión de todos estos asuntos, que se determine que han quedado firmes estas sentencias y en consecuencia es la verdad legal. Y en ese momento, solo en ese momento, podremos hablar de que determinada persona es violentadora o sujeta de violación, pues, a los derechos político-electorales de las mujeres, solo hasta ese momento. Otros de los derechos que tienen, por supuesto, las presuntas personas responsables o partes denunciadas es que una vez que la autoridad sustanciadora les requiere información en su carácter, pues, de denunciado, en ese momento, esa persona o esas personas tienen derecho a conocer el expediente. Entonces, a partir de eso, pueden consultar, revisar las constancias que integran el expediente y demás para saber qué es lo que hay ahí. Ahora bien, también la autoridad sustanciadora, desde un principio, debe informar a las personas denunciadas los derechos que le asisten, los hechos que se le atribuyen y la o las personas que les acusan, a efecto de que puedan tomar decisiones razonadas en defensa de sus derechos también. Otro derecho que tienen estas personas es a participar en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, ya sea por sí misma o a través de representantes. Y finalmente, otro derecho que identifico, por supuesto, es el de aportar pruebas a efecto de poder defenderse en el procedimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, llegamos a una de las partes principales de esta exposición, que es el contenido de los escritos de queja o denuncia. ¿Qué deben de contener estos escritos de conformidad con lo que establece la ley y lo que establece el reglamento de quejas y denuncias? El primero de ellos es este requisito de contener el nombre de la persona denunciante, así como su firma autógrafa o huella digital. El segundo requisito es el domicilio para oír y recibir notificaciones. El tercer requisito es aportar los documentos necesarios para acreditar la personería. ¿Qué significa la personería? En términos muy ordinarios es la representación que tiene una persona respecto de otra. En este caso, es importante contar con esta personería o con esta representación para que en el caso, por ejemplo, la doctora Dorisnilda pudiera presentar una denuncia o una queja en mi representación, ¿sí? Ahora bien, este escrito también debe de contener una narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia. También, este escrito debe ofrecer y exhibir pruebas con que se cuente, o en su caso mencionar las que habrán de requerirse por parte de la autoridad por no tener posibilidad de recabarlas. Y finalmente, de así estimarlo conducente, la persona que denuncia podrá hacer la solicitud de medidas cautelares y medidas de protección que solicite. Quiero comentarles que en relación con estos escritos de queja o denuncia, la ley y particularmente el reglamento disponen excepciones, porque si no cumplieran estos requisitos, en automático la autoridad podría estar en los procedimientos especiales sancionadores, pues de otro orden, podría desechar estos escritos de queja o denuncia. Sin embargo, en el caso de que se trata por buscar la protección de las mujeres en todos estos procedimientos, en el reglamento de quejas o denuncias se dispuso que si no se cumple, por ejemplo, con los tres requisitos, el tercero, cuarto y quinto requisito, pues se le hará un requerimiento a todas estas presuntas víctimas a efecto de que aclaren estos aspectos. En materia de procedimiento especial sancionador para la atención de este tipo de violencia, es muy importante lo siguiente. Debes conocer que en estos casos procede la suplencia de la queja deficiente. ¿A qué me refiero con este concepto jurídico? A que bastará que tú, una vez que denuncias esta violencia política contra las mujeres en razón de género, pongas de conocimiento los hechos concretos de los cuales tú eres víctima para que la autoridad advierta esos hechos y despache, pues digamos, toda la investigación preliminar, ¿sí?
Incluso es importante que sepas que en el caso de que se trata, si eres una presunta víctima de violencia política contra las mujeres en razón de género, que además reúne otras condiciones, por ejemplo, por citar alguno, eres una mujer indígena o una mujer perteneciente a todos estos grupos o pueblos indígenas, esa suplencia de la queja será total. ¿Por qué? Porque reúnes una serie de características que históricamente te han puesto en desventaja para poder acceder a la justicia. En ese sentido, el Instituto Electoral, por conducto de la Unidad Técnica Jurídica, llevará a cabo la investigación a efecto de poder defender tus derechos. Cabe hacer mención que en la Guía contra la Violencia Política Electoral encontrarán este formato de queja o denuncia que está muy bien desarrollado, está muy preciso en cuanto al contenido y los alcances para que tú los puedas, digamos, nada más es un formato, tú lo llenas y es muy intuitivo de forma tal que te permite conocer el contenido. Adelante, por favor, para ya ir cerrando mi intervención. Bueno, otro de las que resulta muy relevante comentar es en relación a las pruebas que se pueden ofrecer. Y dentro del procedimiento especial sancionador se prevé que las pruebas que se pueden ofrecer son las pruebas técnicas y las pruebas documentales. Las documentales pueden ser públicas o privadas y son todos aquellos documentos, los públicos, que son, digamos, confeccionados o que son expedidos por autoridades públicas, ¿sí? Por servidoras y servidores públicos en el ámbito de sus atribuciones, y los documentos privados puede ser cualquier otro documento que no reúna las características de los documentos públicos. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con pruebas técnicas? Bueno, puede consistir en cualquier videograbación, ya sea un cassette, ya sea diferentes formas o medios digitales en los que se pueda constatar este tipo de conductas y que están insertas en estas pruebas técnicas. En ese sentido, es muy importante también que sepan que todas estas actas que se levantan con servicios de la oficialía electoral, bueno, pues contienen toda esta información, pero el Tribunal Estatal Electoral no las valora como documentos, ¿sí? Las valora como auténticas inspecciones que se llevan a cabo por las autoridades en el ámbito de sus competencias. Ahora bien, cuando se presentan todos estos escritos, es importante que también sepas que en el reglamento de quejas o denuncias existen ciertas causales de desechamiento. ¿A qué me refiero con causales de desechamiento? Pues aquellas causas que originan que estos escritos ya no procedan ante la autoridad, y son por dos razones. Cuando no se aporten u ofrezcan pruebas, o en aquellos casos en que sean notoriamente frívolas o improcedentes. ¿A qué nos referimos con el término de frivolidad? Bueno, se refiere a aquel concepto en el cual aquellos hechos que se denuncian no se pueden o no pueden encontrar un respaldo en la realidad, ¿sí? Y en cuanto a la improcedencia, podrá tratarse incluso, compañeras, de violencia. Sí podrá ser violencia lo que se denuncia, pero no tiene una incidencia, digamos, en la vida electoral, ¿sí? O sea, los hechos no tiene una, digamos, un impacto en la materia electoral. Un ejemplo muy sencillo, que vinieran a denunciar, por ejemplo, aquí, que presuntamente tu ex esposo te está haciendo algunas publicaciones en redes sociales en donde demerita tu persona de distintas formas, ¿no? Eso, por supuesto, que es violencia, pero no es violencia en el ámbito electoral, en el ámbito político electoral, donde tendrá que hacerse valer ello, por supuesto, ante la Fiscalía General del Estado, a efecto de que lo investigue por la posible constitución de un delito. Entonces, es muy importante que comprendamos que todas estas conductas de violencia política tienen una incidencia en la materia electoral, con la idea de menoscabar, de impedir la participación política de las mujeres dentro de los procesos electorales e incluso en el ejercicio del cargo para el cual fueron electas. Adelante, por favor. Y bueno, quiero comentarles que una vez que la Unidad Técnica Jurídica lleva a cabo todas les presentan estos escritos de queja o denuncia, puede llevar a cabo distintas diligencias preliminares. ¿Qué son las diligencias preliminares? Bueno, pues son todos aquellos requerimientos de información que puede hacer a distintas autoridades públicas, así también como a autoridades de otros ámbitos, así como a particulares, por ejemplo, empresas, por ejemplo, incluso a esta empresa denominada Facebook o a cualquier otra redes sociales, puede hacer estos requerimientos la autoridad. Y, por supuesto, tanto autoridades públicas como empresas o particulares se encuentran constreñidos a proporcionarnos la información
que estemos solicitando en el ámbito de nuestras atribuciones, con la única intención de poder allegarnos de los elementos de prueba que nos permitan conocer los hechos denunciados. En ese sentido, quiero informarles que hay algunas ocasiones en que estas denuncias se sustancian un poco más lento de lo que nosotros deseáramos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque en algunas ocasiones particulares y autoridades no proporcionan la información con la expeditez necesaria. ¿Qué sería lo deseable? Lo deseable sería que las propias denunciantes pudieran aportar todas las pruebas necesarias. ¿Para qué? Para que de forma expedita el Instituto Electoral llevara a cabo el emplazamiento y la citación a la audiencia, que ya les he platicado. Sin embargo, pues la realidad es que no es así. En muchas ocasiones, las denunciantes o presuntas víctimas no cuentan con esta información, lo cual hace necesario que el Instituto Electoral despliegue, digamos, todas sus atribuciones a efecto de obtener esta información. También es importante que les comente que en muchas ocasiones de la misma investigación, hagan de cuenta que es como una bola de nieve, porque va creciendo, vas investigando y aparecen otras presuntas personas responsables, aparecen otras pruebas, aparecen otros hechos, y eso hace muy relevante el procedimiento. ¿Por qué? Porque el instituto va generando toda esta investigación y va desplegando sus atribuciones, y en ese sentido, aunque estemos actuando, eso retrasa un tanto la investigación y sobre todo los plazos señalados en la norma. ¿Cuál es la instrucción o la finalidad del Instituto Electoral? Bueno, hacer estas investigaciones de manera exhaustiva a efecto de allegarse los elementos que permitan al Tribunal Estatal Electoral poner en conocimiento estos hechos y, por supuesto, dictar resoluciones apegadas a derecho. ¿En qué consiste en términos generales también el emplazamiento? Pues es el llamamiento o es el llamado que se hace a las partes para que acudan al procedimiento a defenderse. A través de este emplazamiento se les cita a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Las partes, es importante que se los comente, tendrán o inicia primero la parte denunciante, señala hasta por 30 minutos cuál es el resumen de los hechos que denuncia, las pruebas que ha aportado. En consecuencia, también pueden aportar pruebas supervenientes. ¿Y a qué me refiero con pruebas supervenientes? Que habrá ocasiones en que en el momento la denunciante no contaba con esas pruebas, al momento que denuncia. Sin embargo, pudo haber sido que un día antes o 2 días antes, 3 o los que sean antes del emplazamiento, tuvo conocimiento de algún documento, de alguna publicación, de algún elemento de prueba que en ese momento quiera aportar a efecto de poder acreditar los hechos que está denunciando. En ese sentido, es importante también que conozcan que la parte denunciada podrá pedir que se suspenda la audiencia a efecto de que pueda defenderse de esas pruebas, lo cual puede resultar también procedente. En el caso de que se trate, si no se ofrecen pruebas supervenientes o la parte denunciada no solicita la suspensión de la audiencia, se desahogan las pruebas también y la defensa de la parte denunciada. Luego viene otro momento en el cual se hace la relatoría de las pruebas que cada uno de ellos aportó. Se pueden objetar las pruebas documentales. La objeción significa que te inconformes con el contenido de alguna prueba documental, y en consecuencia viene luego un apartado en donde las partes pueden alegar lo que a su derecho corresponda. Una vez que termina esta parte de la audiencia, es importante que conozcan que la autoridad electoral, es decir, la unidad técnica jurídica, tiene la obligación de que todas las constancias que integran el expediente, y de igual forma hace un documento que se llama informe circunstanciado, donde viene una relación sucinta de los hechos, de las pruebas y de lo que ocurrió en la audiencia. Remite todos estos documentos al Tribunal Estatal para su resolución. El Tribunal Estatal del Estado de Guanajuato, bueno, ¿qué hará? Hará el análisis del contenido del expediente a efecto de acreditar la existencia de este tipo de conductas en contra de las mujeres o la mujer en concreto, y también podrá determinar la responsabilidad o no del tipo del infractor. Una vez que esa sentencia ha quedado firme porque se agotó la cadena impugnativa que les refería hace un rato, pues actualmente ya existe la posibilidad de que se registre en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género a todas estas personas que cometan estas conductas por determinado tiempo, porque no pueden quedar las personas, digamos, toda su vida registradas en este sitio, porque eso también sería inconstitucional. Hay que precisar en cada uno de los casos cuánto tiempo estas personas deberán quedar registradas a efecto de determinar, pues, o que se determina, pues,
a través de la gravedad de la conducta, la reincidencia de la persona, entre otros elementos que han de considerar los órganos jurisdiccionales en ese sentido. No omito comentar, para terminar mi intervención, que es muy relevante también que conozcan que en tratándose de colectivos de mujeres, de asociaciones de mujeres que denuncien pues ser perjudicadas por este tipo de violencia, es procedente en todos los casos. No es necesario que se identifique a una víctima en particular, sino que también en ese interés colectivo que tienen todas estas asociaciones, también pueden denunciar este tipo de conductas cuando lo resientan. En términos generales, esta es la forma en la que se puede denunciar la violencia política como infracción electoral, y estas son las actuaciones que como autoridades, tanto administrativa electoral como jurisdiccional electoral, nos compete realizar a efecto de resguardar los derechos político-electorales de las mujeres para que puedan ejercerlos libres de violencia durante los procesos electorales, pero también fuera de los procesos electorales. Yo les agradezco la generosidad de su atención. Me pasé un poco con la exposición, pero traté de ser lo más sucinta posible a efecto de que puedan tener de manera muy general, por supuesto, las mujeres que nos escuchan, el trámite de este tipo de asuntos y puedan hacer valer sus derechos frente a las autoridades. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, consejera Sandra. Sin duda, la información que el día de hoy nos comparte es de gran importancia y utilidad para orientar el proceso de denuncia a todas aquellas mujeres que están siendo víctimas de violencia política en razón de género o conozcan a alguien que está atravesando esta situación. Pues bien, paso continuo, me permito entregar un reconocimiento a nombre de todas las integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de Guanajuato, y quiero agradecerle que el día de hoy nos haya compartido el proceso para realizar una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género, cómo integrarla, a dónde acudir, así como las medidas que pueden solicitar las mujeres para su protección. Ahora, me permito, a nombre de mis compañeras, entregarle de forma virtual un reconocimiento por su participación, del cual doy lectura. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a la consejera Sandra Liliana Prieto de León por su valiosa participación en el evento ¿Cómo puedo denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género?, que se llevó a cabo el día 26 de abril de 2021. Así es como hemos llegado al final de este evento. A nombre del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de Guanajuato, quiero agradecer a las personas que nos acompañan en la transmisión, no sin antes mencionarles que en nuestra página observatoriomujeresgto.com.mx están disponibles para consulta y descarga la guía para la atención de la violencia contra las mujeres en razón de género y el formato de denuncias. Por su atención, muchísimas gracias. Que pasen una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, que estén muy bien, que pasen una excelente tarde, compañeras. Muchísimas gracias. Igualmente, saludos. ¿Cómo me salgo? ¿Ya me salí? Sí, se me hace que ya, me la cortaron. Sí, por aquí era salir.